¿Sabías que en Japón hay personas que pueden ahorrar más del 50% de su sueldo mensual y vivir felices? Quédate porque hoy descubrirás los secretos mejor guardados del ahorro japonés y cómo aplicarlos en tu vida, incluso si nunca has pensado en ahorrar antes. Bienvenido a este viaje a la tierra del sushi, los trenes bala y de los ahorros épicos. Hoy te mostraré las técnicas japonesas para ahorrar dinero que parecen mágicas, pero son 100% reales. Desde trucos de gastos diarios hasta hábitos que cambian la vida. Primero, un dato que te dejará boquiabierto: muchos japoneses usan el método llamado Kakeibo. Es un cuaderno de finanzas donde registran cada yen gastado. Sí, cada yen. ¿Por qué? Porque ver tu dinero moverse te hace más consciente y te ayuda a ahorrar sin siquiera pensarlo. Pero esto es solo el principio. Lo que viene a continuación es donde Japón realmente nos enseña a ser maestros del dinero. Y si crees que eso es extremo, espera a conocer la estrategia de ahorro que involucra solo tus manos y un poco de disciplina. En la siguiente página te lo cuento y te aseguro que cambiará tu forma de ver el dinero para siempre. Sí, hablamos de algo tan simple como tus propias manos y un poco de disciplina diaria. Esto es el famoso método Fukuro Kakeibo, la versión japonesa del ahorro con sobres. La idea es fácil pero poderosa: divide tu dinero en sobres según el gasto que tengas. Cuando el sobre se termina, se terminó ese gasto. Sin tarjetas, sin excusas, solo disciplina y control total. Y lo increíble es que funciona. Personas comunes logran ahorrar hasta un 30% más de lo que ganan solo aplicando esto. Ahora escucha esto: hay japoneses que incluso llevan su ahorro a otro nivel usando técnicas de microahorro. Por ejemplo, redondear cada pago y guardar el cambio. Sí, ese pequeño 0,50 aquí, $1 allá, se convierte en cientos al final del año. Es como magia, pero basada en hábitos inteligentes. Lo más impresionante es cómo estas pequeñas acciones, repetidas diariamente, se convierten en una montaña de dinero sin que casi te des cuenta. Y esto apenas está empezando, porque ahora vamos a descubrir el secreto japonés más sorprendente: cómo ahorrar en compras y comida sin sentir que te estás privando. En la siguiente página, te voy a mostrar la estrategia que literalmente cambia la forma en que gastas y ahorras cada yen. Ahora sí, prepárate, porque este secreto japonés es tan simple que te hará preguntarte por qué no lo habías hecho antes: ahorrar en comida y compras sin sentir que te estás privando. Los japoneses usan algo llamado Soukisei, o control de consumo consciente. Antes de comprar, se hacen 3 preguntas. ¿Lo necesito realmente? ¿Hay una alternativa más barata? ¿Vale lo que cuesta? Nada de compras impulsivas, todo medido y pensado. Por ejemplo, en Japón, muchas personas esperan hasta la tarde para comprar comida en supermercados. Los productos con fecha cercana a vencer tienen descuento. Esto no solo ahorra dinero, sino que evita desperdicio. Una estrategia simple, pero que puede ahorrar cientos de dólares al año. Y no termina ahí. Combinan esto con una planificación semanal de comidas. Cada yen se optimiza, y la satisfacción de gastar menos sin sacrificar calidad se vuelve casi adictiva. Pero espera, porque Japón tiene un truco todavía más poderoso: ahorrar grandes cantidades sin siquiera sentir que estás guardando dinero. En la siguiente página te revelo este método secreto que muchos consideran casi mágico, y funciona de manera increíble. Ahora sí, el secreto japonés que parece mágico: cómo ahorrar grandes cantidades sin siquiera sentir que estás guardando dinero. Esto es lo que llaman ahorro invisible. La técnica es simple: automatizar tus ahorros. Cada vez que recibes tu sueldo, una parte se transfiere automáticamente a una cuenta de ahorro separada. Ni lo tocas, ni lo ves, pero crece como por arte de magia. Muchos japoneses llegan a ahorrar más del 20% de su ingreso mensual sin cambiar su estilo de vida. Imagina esto: un joven japonés empieza con $50 al mes en esta cuenta invisible. 5 años después, gracias al interés compuesto y la disciplina automática, tiene suficiente para un viaje de ensueño, o incluso invertir en su primer negocio. Todo gracias a un simple botón de automatización. Y lo mejor es que esto no requiere superpoderes financieros.
Es tan sencillo que cualquiera, en cualquier lugar del mundo, puede aplicarlo hoy mismo. Pero Japón no se detiene allí, todavía tienen un truco más para multiplicar tu dinero usando hábitos diarios y decisiones pequeñas pero estratégicas. En la siguiente página, te voy a contar cómo convertir tus gastos cotidianos en oportunidades de ahorro que parecen invisibles pero suman una fortuna. Ahora que conoces el ahorro invisible, es hora de descubrir cómo los japoneses multiplican su dinero con hábitos diarios que parecen simples, pero que suman una fortuna. Por ejemplo, los japoneses tienen el hábito de revisar cada compra y buscar alternativas más económicas. No es solo ahorrar, es optimizar, cambiar una marca por otra, elegir productos de temporada, o incluso aprovechar programas de puntos en tiendas. Un ejemplo épico, una mujer japonesa que ahorraba $5 diarios usando cupones y puntos de fidelidad. Al final del año, esos $5 diarios se convirtieron en casi $2,000. Todo gracias a pequeños hábitos repetidos todos los días. Lo más interesante es que estos hábitos no requieren sacrificios extremos. Se trata de decisiones inteligentes y consistentes que, a largo plazo, crean resultados épicos. Pero espera, porque aún hay un truco más que los japoneses usan para ahorrar incluso en transporte y energía. Este secreto te permitirá reducir gastos que ni siquiera sabías que podías recortar, y en la siguiente página te lo voy a revelar. Ahora llegamos a otro nivel del ahorro japonés, transporte y energía. Sí, esos gastos que parecen inevitables, también se pueden reducir con estrategias inteligentes. Primero, transporte. Muchos japoneses usan tarjetas prepago y planes de transporte mensual, lo que les permite ahorrar hasta un 15% en viajes diarios. Además, caminar o usar bicicleta no solo es saludable, sino que también ahorra dinero y tiempo. Ahora la energía. Los japoneses son obsesivos con la eficiencia. Apagan luces, desconectan aparatos en stand-by y regulan la temperatura de su hogar. Solo con estos pequeños ajustes, el ahorro anual puede ser enorme. Algunos reportan reducir su factura eléctrica en más de un 25%. La lección aquí es clara, controlar estos gastos invisibles puede parecer pequeño, pero a largo plazo, cada yen cuenta y se convierte en grandes ahorros. Y esto apenas cubre lo básico. Ahora vamos a descubrir la estrategia japonesa más sorprendente, cómo ahorrar usando el tiempo como tu aliado. Sí, Japón tiene un secreto para multiplicar tu dinero sin gastar más, y en la siguiente página te lo voy a revelar. Ahora vamos a hablar del arma secreta japonesa, usar el tiempo a tu favor para multiplicar tu dinero. Esto no es un truco rápido, sino un método que transforma hábitos cotidianos en ahorros enormes con el paso de los años. Los japoneses aprovechan el interés compuesto, pero no solo en inversiones, también en hábitos. Por ejemplo, si ahorras $10 diarios y lo inviertes de manera inteligente, en 10 años tendrás una suma que muchos ni siquiera imaginan. Todo empieza con constancia y paciencia. Imagina un joven que cada mañana revisa sus gastos y destina un pequeño porcentaje de su sueldo a un ahorro programado. Al principio, parece insignificante. Pero 5 años después, ese hábito constante le permite comprar su primer coche o incluso invertir en su propio negocio. El tiempo hace que cada pequeño esfuerzo valga muchísimo más. El secreto aquí es simple, no se trata de cuánto ahorras hoy, sino de cuánto puedes hacer crecer tu dinero mañana con disciplina y constancia. Pero eso no es todo. Japón tiene otro truco que parece contradictorio, gastar menos, pero sin renunciar a nada. En la siguiente página, te revelaré cómo equilibran placer y ahorro de manera casi mágica. Ahora llegamos a un secreto que parece contradictorio, gastar menos, pero sin renunciar a nada. Los japoneses han perfeccionado el arte de disfrutar mientras ahorran. La clave está en priorizar. Gastan dinero en experiencias que realmente valoran y reducen gastos innecesarios. No es privación, es optimización. Por ejemplo, podrían comprar un café caro una vez a la semana, pero ahorrar en snacks o comidas diarias menos importantes. Esto también aplica en entretenimiento. Muchos japoneses aprovechan descuentos, cupones y membresías estratégicas. Así disfrutan de conciertos, cine o comida gourmet sin gastar de más, y sus ahorros siguen creciendo.
Es como un juego, cada decisión de gasto se convierte en una victoria para tu bolsillo y tu felicidad. Pero si crees que esto es todo, espera a conocer la estrategia japonesa que convierte incluso los pasatiempos en oportunidades de ahorro y ganancias. En la siguiente página, te mostraré cómo lograrlo sin esfuerzo extra. Ahora vamos a un nivel todavía más sorprendente, cómo los japoneses convierten sus pasatiempos en oportunidades de ahorro, e incluso en pequeñas ganancias. Muchos japoneses tienen hobbies que, además de ser divertidos, ayudan a ahorrar dinero. Por ejemplo, cultivar verduras en casa reduce gastos de supermercado, y algunas manualidades se venden en mercados locales o en línea, generando ingresos extra. Imagina un joven que colecciona y vende figuras de edición limitada. Lo que comenzó como un hobby ahora le genera dinero que reinvierte en su ahorro automático. Es un ciclo perfecto: disfrute, ahorro y ganancias adicionales, todo en uno. La lección aquí es clara: cualquier actividad que disfrutes puede ayudarte a ahorrar o ganar dinero si la planificas inteligentemente. Y si crees que esto es impresionante, espera a conocer la técnica japonesa más radical para ahorrar, cómo vivir con menos y aún sentirse rico. En la siguiente página, te lo voy a mostrar, y te aseguro que cambiará tu perspectiva sobre el dinero para siempre. Ahora llegamos a la técnica japonesa más radical: cómo vivir con menos y aún así sentirse rico. Esto no es teoría, es una filosofía de vida que ha hecho a muchos japoneses financieramente libres. Se llama minimalismo financiero. La idea es simple: mantener solo lo necesario, reducir gastos innecesarios y enfocarse en lo que realmente agrega valor a tu vida. Menos cosas, menos preocupaciones y más dinero para invertir o disfrutar experiencias. Por ejemplo, en lugar de comprar ropa constantemente, muchos japoneses optan por prendas duraderas y de calidad. En lugar de gadgets innecesarios, priorizan herramientas que realmente usan. Esto libera recursos que se pueden destinar a ahorros o inversiones. El resultado es asombroso: vidas más simples, menos estrés financiero y la sensación de riqueza sin necesidad de ingresos extraordinarios. Pero Japón no se detiene ahí, todavía hay un truco más que combina minimalismo con hábitos diarios para multiplicar tus ahorros de manera casi automática. En la siguiente página, te lo voy a revelar y es probablemente el secreto que más asombra a los extranjeros. Ahora vamos al truco que combina minimalismo con hábitos diarios, creando un efecto casi automático en tus ahorros. Esto es lo que muchos consideran el corazón de la filosofía financiera japonesa. Se trata de automatizar decisiones que normalmente gastarían tu dinero sin darte cuenta. Por ejemplo, establecer límites diarios de gasto, programar transferencias automáticas a ahorro, y revisar semanalmente tus hábitos de consumo. La repetición hace que el ahorro se vuelva natural, casi sin esfuerzo. Una familia japonesa decidió seguir este método. Cada miembro tenía un límite de gasto diario y un porcentaje de su ingreso se transfería automáticamente a una cuenta de ahorro común. Al final del año, lograron ahorrar lo suficiente para un viaje internacional sin afectar su calidad de vida. El secreto está en la constancia y la automatización: menos esfuerzo mental, más resultados financieros. Pero aún hay más. Japón también tiene estrategias de ahorro que parecen un juego, usando creatividad y diversión. En la siguiente página, te mostraré cómo ahorrar mientras te diviertes, y funciona de verdad. Ahora vamos a algo realmente divertido: cómo los japoneses convierten el ahorro en un juego. Sí, ahorrar puede ser entretenido, motivador y muy efectivo. Se llaman desafíos de ahorro. Por ejemplo, establecer metas semanales o mensuales y recompensarse al cumplirlas. Puede ser tan simple como ahorrar $5 al día y luego darte un pequeño gusto sin culpa. Un joven japonés usaba una aplicación que le asignaba puntos cada vez que guardaba dinero o evitaba un gasto innecesario. Al final del mes, los puntos se convertían en recompensas, como entradas de cine o descuentos en tiendas. Lo increíble es que este simple sistema hizo que ahorrara más del doble de lo que esperaba. La lección es clara: cuando ahorrar se convierte en un juego, la motivación crece y los resultados financieros también. Pero eso no es todo.
Japón también tiene secretos para ahorrar grandes sumas con compras inteligentes y planificación anticipada. En la siguiente página, te mostraré cómo hacerlo paso a paso. Ahora vamos a un truco que combina inteligencia y planificación, como los japoneses ahorran grandes sumas con compras estratégicas y anticipadas. Se trata de planificar todo con antelación, comprar productos de temporada, aprovechar descuentos y promociones y evitar compras impulsivas. Cada compra está pensada para maximizar el valor y minimizar el gasto. Por ejemplo, durante festivales o eventos especiales, los japoneses compran con meses de anticipación productos que necesitarán durante el año. Esto les permite ahorrar hasta un 30% en comparación con compras de último minuto. La clave es simple: planificación más paciencia igual a ahorros enormes sin esfuerzo extra. Pero esto apenas rasca la superficie. Japón también tiene técnicas para ahorrar en familia y enseñar a los hijos a gestionar el dinero desde pequeños. En la siguiente página, te lo voy a revelar, y es realmente inspirador. Ahora vamos a algo que transforma generaciones, como los japoneses ahorran en familia y enseñan a sus hijos a manejar el dinero desde pequeños. Desde temprana edad, los niños aprenden a usar su propio kakeibo infantil, registrando sus gastos y ahorros. Esto no solo los hace conscientes del dinero, sino que les enseña responsabilidad y disciplina financiera. Una familia japonesa estableció metas de ahorro semanal para sus hijos. Cada vez que cumplían, recibían pequeñas recompensas, como un libro o una salida especial. Al final del año, los niños habían ahorrado una cantidad significativa y aprendido lecciones que los acompañarán toda su vida. El secreto aquí es involucrar a todos. Cada miembro de la familia contribuye y aprende, creando hábitos que se mantienen y multiplican con el tiempo. Pero espera, porque Japón tiene otra técnica sorprendente, como ahorrar grandes sumas en entretenimiento y ocio sin sacrificar diversión. En la siguiente página, te lo voy a revelar. Ahora vamos a un secreto que muchos considerarían imposible, como los japoneses ahorran en entretenimiento y ocio, sin dejar de disfrutar la vida. La estrategia es aprovechar membresías, cupones y descuentos estratégicos. Por ejemplo, comprar entradas de cine con apps de puntos o visitar parques en días especiales con promociones. Cada actividad se planifica para obtener el máximo valor. Un joven japonés quería disfrutar de conciertos y cafés cada semana. Usando descuentos, promociones y apps de fidelidad, logró gastar menos de la mitad de lo que hubiera pagado normalmente, y aún así disfrutó de todo. La clave es creatividad, combinar diversión con ahorro sin que parezca sacrificio, y así tus ahorros crecen mientras tu vida social sigue activa. Y si crees que esto es todo, espera a descubrir la técnica japonesa que transforma incluso el transporte diario en una oportunidad de ahorro y pequeñas ganancias. En la siguiente página te lo revelo. Ahora llegamos a otro secreto sorprendente, como los japoneses convierten su transporte diario en una oportunidad de ahorro e incluso de ganancias. Muchos japoneses usan tarjetas prepago y apps que acumulan puntos por cada viaje. Esos puntos luego se pueden canjear por productos, descuentos o incluso dinero. Además, combinar transporte público con bicicleta o caminar reduce gastos y mejora la salud. Por ejemplo, un trabajador japonés que viaja diariamente al trabajo con transporte público y usa su tarjeta de puntos, al final del mes obtiene créditos que equivalen a varias comidas o entradas a entretenimiento. Pequeñas acciones diarias que se convierten en grandes beneficios. El secreto está en la combinación de disciplina, tecnología y hábitos inteligentes. Cada viaje cuenta, literalmente, para tu ahorro. Pero espera, porque Japón tiene otra estrategia sorprendente que involucra compras en grupo y economía compartida, multiplicando aún más tus ahorros. En la siguiente página te lo voy a revelar. Ahora vamos a una estrategia que combina comunidad y ahorro, como los japoneses utilizan compras en grupo y economía compartida para multiplicar sus ahorros. En Japón, muchas familias y vecinos se organizan para comprar al por mayor o compartir servicios y productos. Esto reduce costos y permite acceder a productos de mejor calidad sin gastar más. Por ejemplo, un grupo de vecinos compra verduras y productos de limpieza en grandes cantidades.
Cada miembro aporta una parte, y todos reciben su porción a menor precio que comprando individualmente. Es ahorro, eficiencia y comunidad al mismo tiempo. La lección es clara: colaboración y planificación pueden multiplicar tus ahorros de manera sorprendente, y es un hábito muy común en Japón. Y si piensas que esto es todo, espera a conocer el secreto final japonés: cómo invertir tu dinero de manera simple y segura, aprovechando todos los hábitos que hemos aprendido. En la siguiente página te lo revelo. Ahora llegamos al secreto final: cómo los japoneses invierten su dinero de manera simple, segura y eficaz, aprovechando todos los hábitos de ahorro que hemos aprendido. Muchos japoneses no buscan fórmulas complicadas. Prefieren invertir pequeñas cantidades de forma constante en fondos diversificados, acciones de bajo riesgo o incluso bonos del gobierno. La clave es la constancia y no dejar el dinero parado. Por ejemplo, si inviertes $50 cada mes en un fondo seguro, al cabo de unos años, el interés compuesto hace que tu ahorro crezca exponencialmente. Y lo mejor, no necesitas ser un experto, solo seguir la disciplina de ahorrar e invertir regularmente. Así, todos los hábitos que hemos visto: ahorro invisible, minimalismo, planificación, compras inteligentes y diversión gamificada, se combinan para crear una estrategia de inversión poderosa y sostenible. Pero antes de cerrar, hay un último consejo japonés que puede multiplicar tus resultados aún más: cómo mantener la motivación y la disciplina financiera a largo plazo. En la siguiente página te lo revelo. Ahora llegamos al último consejo japonés que puede marcar la diferencia: cómo mantener la motivación y la disciplina financiera a largo plazo. Los japoneses utilizan sistemas de seguimiento visual, gráficos, cuadernos de ahorro, aplicaciones que muestran progreso diario o mensual. Ver cómo crece tu dinero refuerza la motivación y hace que el ahorro y la inversión se conviertan en un hábito permanente. Por ejemplo, un joven japonés marca cada día que cumple con su meta de ahorro. Cada marca es un recordatorio visual de su progreso. Esto genera un efecto psicológico poderoso: cada día que cumples, tu motivación crece y tus hábitos financieros se fortalecen. La lección final es clara: automatización, planificación, diversión y seguimiento constante crean un sistema que prácticamente asegura tu éxito financiero a largo plazo. Y ahora, en la última página, vamos a recapitular todos los secretos japoneses y cómo combinarlos para lograr la libertad financiera que siempre soñaste. Finalmente, hemos recorrido todos los secretos japoneses que transforman la manera de ahorrar, gastar e invertir. Ahora es momento de unirlos y ver cómo pueden llevarte a la libertad financiera. Recapitulación. 1. Ahorro invisible. Automatiza tus depósitos y deja que el dinero crezca solo. 2. Minimalismo financiero. Menos cosas, más libertad y ahorro. 3. Hábitos diarios inteligentes. Cada decisión pequeña cuenta. 4. Compras estratégicas y planificación. Ahorra en grandes sumas sin esfuerzo. 5. Gamificación del ahorro. Convierte el ahorro en un juego divertido. 6. Educación financiera familiar. Inculca hábitos de ahorro desde temprana edad. 7. Inversión simple y segura. Aprovecha el interés compuesto y la constancia. 8. Motivación y seguimiento. Sistemas visuales para reforzar la disciplina. Combinar todos estos secretos no es solo ahorrar dinero, es transformar tu vida financiera. Cada yen que ahorras, cada hábito que automatizas, cada decisión consciente te acerca más a la libertad financiera y la tranquilidad que Japón ha perfeccionado durante generaciones. Ahora que conoces estos secretos, depende de ti aplicarlos. Empieza hoy, sé constante, y verás cómo tu dinero trabaja para ti, tal como lo hacen los japoneses. Suscríbete si quieres más vídeos como este, mi gran amigo.